En esta clase vamos a entender cómo podemos pasar nuestro circuito a la realidad, pasando de un diseño a un circuito impreso integrado. A esto se llama PCB, Printed Circuit Board. El PCB no es más que esa placa donde imprimimos las rutas y soldamos los componentes. Un PCBA es cuando ya tiene los componentes integrados. Es muy importante comprender que esta primera parte solo es el diseño para hacer pruebas y estar seguros que nuestro circuito funciona bien y que ningún componente va a fallar, porque luego de que está impreso es muy complicado, muy difícil modificar o quitar o añadir cualquier componente. Por eso es muy importante esta fase de diseño y de simulación. Un PCB está montado o hecho impreso en lo que se llama baquelita. No es más que una pequeña placa que está compuesta de materiales. Específicamente el más importante es que tiene cobre que conduce la electricidad y el plástico, que es esta parte verde que vemos, es un fenoplástico que no conduce la electricidad. Esa combinación es fantástica porque hace que no se creen cortocircuitos y que a la vez, por ejemplo, por una ruta solo va a pasar la electricidad que necesita ese componente. Así podemos dejar cobre en las rutas o imitando los cables, el cobre imita los cables y la parte verde que queda, que no tiene cobre, es un aislante que hace que no se pegue un componente y el otro. Hay dos tipos de baquelita, que es la baquelita lisa, que es donde podemos hacer esta impresión, y también están estas perforadas que se utilizan regularmente para cuando hacemos circuitos así como que de prueba. Hay circuitos integrados que están hechos con baquelitas una encima de la otra, muchas veces muy finas que no las podemos ver, y esto es para reducir espacio, y así es como hemos logrado ver que las computadoras, en vez de ser grandes, igual que los robots, han ido reduciendo su espacio, y eso es gracias a que se han podido hacer estos circuitos una capa sobre la otra y se pueden interconectar componentes entre ellos, como vemos aquí. Un ejemplo muy especial es que si tienes en la mano esta placa o tu placa de Arduino, está montada en una baquelita y es un circuito integrado, o sea, es un PCBA. Como puedes ver, es de color verde y todas las conexiones y las soldaduras que tiene de los componentes. Para hacer un PCB son 3 pasos. El primer paso es hacer el diseño, tanto de circuito, que es también lo que vas a aprender, y finalmente el diseño de las rutas, de cómo van a estar conectados los componentes. El diagrama del circuito y diseño de rutas es importante por el espacio, porque si solamente tenemos una baquelita pequeña, necesitamos ubicar los componentes de forma tal que quepan todos y puedan conectarse. El segundo paso es imprimirlo. Hoy en día ya existen incluso páginas de internet que te pueden imprimir perfectamente tu circuito, y la otra forma es hacerlo manual. Hay impresoras que se encargan de perforar y de imprimir las rutas donde vamos a conectar los componentes, y está la forma manual, que hay muchos videos en YouTube de cómo tú lo puedes hacer manualmente. En la universidad yo hice muchas baquelitas manuales, funcionan igual, es lo mismo, lo único que te toma más tiempo para lograr hacerlas y las rutas te pueden quedar un poco imperfectas. Finalmente necesitamos agregar los componentes, que es básicamente soldarlos, y en ese sentido usamos estaño y un soldador para esos fines. Igualmente ya existen máquinas que hacen esas soldaduras, quedan mucho mejor y más perfectas.